Eh, ya chicos, creo que ya comenzamos. Primero que nada, buenas tardes. Voy a prender mi cámara. Ya, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Parena Zamudio. Pertenezco al séptimo siglo y un gusto poder ser su asesor en este curso muy importante que es fisiología. En la primera sesión, más que nada, les voy a hablar acerca de algunas generalidades, así como del primer tema, que es fisiología cardiovascular. Eh, por motivo de que está fallando mi audio, como que no voy a tener la cámara prendida todo el rato porque quiero conectar el mouse para que se me facilite manipular la laptop, porque manipularlo así es como que se me complica demasiado. Entonces, me presento, un gusto con todos ustedes. Y bueno, eh, como ya les dije, bienvenidos a este programa de asesorías por pares de 2021-2. El curso que les voy a dictar va a ser fisiología. Y bueno, el objetivo que tenemos como en, en este grupo es más que nada adquirir conocimientos previos que nos permitan así complementar y mejorar la información del tema para poder lograr un mejor aprendizaje. Por lo tanto, tenemos algunas indicaciones que son máximo 3 inasistencias, son 12 sesiones más 2 sesiones de repaso, tanto para el parcial y para el final. También tenemos una evaluación después de cada sesión que bueno, hoy día también tenemos una evaluación que es de todo lo que es cardiología. Y necesito también que después de que terminemos tanto la primera unidad, que es el parcial, necesito que ustedes me brinden sus notas, ¿no? Para poder así mandarlas a este programa que es asesoría por pares. Y otro punto importante es que todos somos alumnos y estamos para aprender, ¿no? Los unos a los otros. Y es muy importante que nos brindemos ayuda mutuamente. Entonces, el libro básicamente que ustedes utilizan para este curso, como seguro ya lo han leído en sus sílabus, es el de Gaito, de Fisiología Médica, que es un libro muy bonito que les va a permitir entender algunos conceptos que tal vez les son nuevos, ¿verdad? Entonces, una recomendación que yo les daría es como que lo vayan leyendo y que estudien una semana o una semana antes de que lleven sus clases con su profesor, para que su Zoom con su doctor o con su profesor les sea más beneficioso, ¿no? Y que les ayude a reforzar los conocimientos que tengan. Entonces, sería una recomendación y más que nada que se vayan adaptando a esto, porque van a haber más cursos que son incluso más complicados que fisiología, no tanto por la densidad que tenga, sino más que nada por la cantidad de temas y información nueva. Más que nada, fisiología no es tanto memorizar, ¿ya? Es más que nada, como les digo, entender y relacionar una cosa con otra. Y esto les va a servir bastante porque les va a ayudar a que no se memoricen, sino a que lo aprendan y a que puedan así recordarlo más adelante, porque eso es lo que básicamente se busca, no que olviden la información importante. Entonces, eso no es lo primordial. Entonces, nos vamos a basar más que nada en entenderlo, relacionarlo y no tanto en memorizarlo. Entonces, para ello nos han sugerido en este programa de asesorías por pares que hablemos de algunos métodos de estudio. Entonces, aquí tenemos a lo que son el subrayado, que algunos lo utilizan, o también el resaltado, ¿verdad? También tenemos la memotecnia, los resúmenes que algunos realizan esquemas o mapas mentales, también de grabar cada tema, que también sirve bastante, y también la utilización de diferentes fichas que nos permitan así recordar la información. Y una vez que lo hemos estudiado, hacer como se dice la reminiscencia, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que se busca. Entonces, más que nada, eso sería como que la introducción antes de este primer tema.
Recuerden que máximo son 3 inasistencias, algo muy importante, que también sería recomendable que todos en conjunto prendamos nuestra cámara, pero yo por motivos que tengo problemas acá técnicos con mi laptop, es como que no para conectar la cámara necesito desconectarla del mouse y se me hace un poco más difícil manipular la laptop. Entonces, más que nada eso. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí acerca de cómo van a ser las indicaciones y cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a desarrollar los temas? Pueden levantarnos nomás la mano o no sé, o poner en el chat de esta plataforma que es Teams. Otra cosa más que es muy importante es que nosotros vamos a estar adelantados una semana, por así decirlo, como ya lo saben. Y bueno, más que nada eso sería lo más importante. Ya, y al finalizar cada sesión, les voy a tratar de compartir los bancos que tengo, tanto de los pasitos, tanto seminario y de práctica, para que tal vez les ayude un poco a practicar. Y bueno, más que nada eso. Y ya, eso sería todo. Y ahora sí, el primer tema. Y cada tema que pase, de repente voy a dar un break de 5 minutos. Como ustedes saben, fisiología es un tema, bueno, un curso que tiene temas un poco amplios. Entonces, vamos a estar dando unos pequeños descansos de 5 minutos. Entonces empezamos con el índice. Vamos a hablar de 4 temas importantes, uno que es el miocardio, el ciclo cardíaco, la presión arterial y finalmente lo que serían las propiedades electrofisiológicas del corazón, ¿verdad? Entonces empezamos hablando del miocardio. ¿Qué entienden ustedes por miocardio? El miocardio vendría a ser como músculo, cardio, cardíaco, ¿verdad? Entonces hablamos del músculo cardíaco. Entonces, si hablamos de músculo cardíaco, hablamos de tejido muscular. ¿Y por qué es importante ese tejido muscular? Es importante porque va a estar encargado de bombear sangre por el sistema circulatorio mediante su contracción. Y este va a estar formado por los cardiomiocitos que en conjunto van a actuar como un sinsitio funcional. Es por eso que decimos que este corazón se comporta como un sinsitio funcional. Entonces, el músculo cardíaco cuando se contrae lo va a hacer de una manera ordenada y sincrónica a través de todas las fibras. Entonces, estos cardiomiocitos van a generar una función contráctil ordenada. Muy bien, entonces aquí en la primera imagen, en la de aquí, vemos claramente cómo están estos cardiomiocitos conectados los unos a los otros, ¿verdad? Y también vemos estos discos intercalares que ustedes, si bien tal vez ya lo han visto en histología, como que es un poquito tanto recordar la conformación de este músculo cardíaco. Entonces, estos van a estar muy relacionados con lo que sería bien la contracción o bien la relajación del corazón. Y toda esta actividad va a pasar a través de todas estas fibras musculares. Entonces, cuando hablamos de contracción, vamos a hablar de un ion muy importante que se llama calcio. Y lo que tiene que hacer este calcio es ingresar a esta fibra cardíaca para que se pueda unir a lo que sería la miocina con actina. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Este calcio va a salir de sus depósitos del retículo sarcoplásmico y se va a dirigir a estas actina y miocina para que pueda interactuar con ellas, porque como ya lo dijimos, lo que busca básicamente el calcio es interactuar con esta actina y miocina para que así pueda generar este fenómeno de contracción. Entonces, el calcio va a favorecer a que estas se unan, ocasionando este fenómeno de activación del cardiomiocito. Entonces, básicamente eso, y también en esta imagen vemos cómo están dispuestas tanto las bandas I, que es la banda clara, que vemos acá a los costados, y la banda oscura, que es la banda A, que va a representar básicamente a la sarcómera. Bueno, las dos bandas son las que representan a la sarcómera.
Entonces, eso es algo muy importante dentro de este tema. Otra cosa muy importante es cómo va a realizar calcio su recorrido. Como ya sabemos, lo que el calcio busca es unirse o adherirse, ¿verdad?, a lo que sería a la actina con la miosina. Pero, ¿cómo este calcio se almacena en este retículo sarcoplásmico? O sea, ¿cómo pasa eso? Entonces, eso va a haber un proceso que es cíclico y que va a generar que este calcio nunca se acabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El calcio ingresa a través de estos túbulos transversos hacia los cardiomiocitos, o tal vez también llamado fibra cardíaca. Cardiomiocito, fibra cardíaca es lo mismo. Entonces, este calcio ingresa a través de estos túbulos transversos y cuando llega al canal del calcio, este se debe abrir para que este calcio ingrese a estos cardiomiocitos. Y al ingresar, este calcio lo que hace es dirigirse hacia las cisternas terminales, que lo vemos aquí, en este lado de acá, esta de acá, esta. Entonces, lo que hace es dirigirse a estas cisternas terminales y de ahí recién pasar al retículo sarcoplásmico, ¿verdad? De ahí pasar acá, ¿verdad? Al retículo sarcoplásmico. Entonces, eso es básicamente, y lo que hace en el retículo sarcoplásmico es almacenarse para después liberarse y buscar a la actina y miosina y generar así la contracción. Entonces, eso es lo que básicamente sucede aquí. Y ya, eso sería todo con respecto a esta diapositiva. Aquí nos hablan de cómo sucede este acoplamiento de la fibra cardíaca, o sea, qué es lo que pasa con este cardiomiocito, ¿verdad? Y aquí básicamente se va a cortar en longitud y aumentar el grosor cuando haya una despolarización, es decir, cuando hay una activación de este potencial. Más adelante lo van a entender un poco mejor. Pero lo que pasa es que esta fibra cardíaca o cardiomiocito, como le quieran decir, lo que va a hacer es responder básicamente a las órdenes de electricidad. Entonces, esto es lo que básicamente genera que haya un acortamiento en longitud y por lo tanto un aumento en grosor. Y finalmente lo que busca esto, o sea, lo que busca es la excitación del cardiomiocito, ¿verdad? Y así poder determinar este fenómeno llamado contracción. Entonces hablamos de dos puntos importantes, como son el inotropismo, que básicamente es esta propiedad que hemos ido mencionando, que es la propiedad que va a tener el músculo de contraerse. Y esto, como ustedes saben, lo hace en presencia de calcio, en presencia de actina y miosina, ATP para que le dé la energía necesaria, y también, obviamente, en presencia de oxígeno. Muy bien. Entonces, también hablamos de la sarcómera. Como ustedes saben, la sarcómera, ¿quiénes lo conforman? Las bandas claras, la banda clara y las bandas claras y la banda oscura, ¿verdad? La banda I o A. Entonces, ya. Otro punto importante es acerca de la regulación de la función cardíaca. Entonces, cuando hablamos de la función cardíaca, básicamente nos referimos a dos conceptos importantes, que es volumen de eyección y volumen de llenado. ¿Qué es el volumen de eyección? El volumen de eyección es lo que bota el corazón, ¿verdad? Lo que expulsa, por así decirlo. El volumen de llenado es la cantidad de sangre que va a ir almacenando el corazón. Entonces, algo muy importante que debemos de recordar es que el corazón va a estar controlado por el sistema nervioso autonómico o vegetativo. Y aquí tenemos una ley importantísima, que es la ley de Frank-Starling, que va a ser un mecanismo que se va a dar a nivel intrínseco en la fibra cardíaca. Y esta básicamente lo que determina es la función de contracción. Quiere decir, ¿qué queremos decir con todo esto? Que esta ley de Frank-Starling prácticamente se relaciona con la capacidad que va a tener intrínsecamente el corazón de adaptarse a diferentes volúmenes de sangre. Entonces, esto va a depender obviamente de la cantidad de sangre que se llene o que haya en el ventrículo, y prácticamente de eso hablamos cuando nos referimos a la ley de Frank-Starling. Prácticamente pueden relacionarla, bueno, para que se acuerden mejor, yo me acordaba Starling como S, elasticidad, y ya como que se te hace más fácil recordarlo.
¿Ya? Entonces, básicamente relacionanlo así, relacionanlo con el cambio de volumen y con todo eso, y así lo van a poder deducir de una manera más rápida y les va a permitir también recordar. Entonces, como ya habíamos mencionado, la función cardíaca depende de dos volúmenes. Si tenemos un volumen de llenado de 80 mililitros y un volumen de eyección de 50 mililitros, ¿cuánto será el volumen residual? Sería 80 menos 50, ¿verdad? Entonces sería 30. Lo mismo hacemos con volumen de llenado, si sería, por ejemplo, 100 mililitros, y el volumen de eyección, si sería 60 mililitros, nuestro volumen residual sería de 40. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, van a estar relacionados ¿de qué manera? ¿Inversamente proporcional o directamente proporcional? Directamente proporcional. Directamente proporcional, ¿verdad? A más volumen de llenado, más volumen de eyección. Es por eso que se grafica esta curva que ven ustedes acá. ¿Dónde está? Esta curva que se ven acá, así, porque es una función directamente proporcional, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es en esto de función cardíaca. Muy bien, entonces hablamos también de otro concepto importante que es el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco va a depender de tres cosas, que es la precarga, inotropismo y poscarga. Pero, ¿qué es el gasto cardíaco? Como ustedes ven acá, te dice gasto cardíaco, abajo te dice 5.000 mililitros por minuto. ¿Qué quiere decir? Que el gasto cardíaco va a relacionar que el volumen sobre la unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces, prácticamente sería la cantidad de sangre que el corazón va a bombear en una determinada unidad de tiempo. Entonces, básicamente eso es gasto cardíaco. Cuando les hablen de gasto cardíaco, acuérdense de 5 litros por minuto aproximadamente. Entonces, si hablamos de litros por minuto, relaciona ¿qué? Volumen con unidad de tiempo. Ya, listo. Entonces, prácticamente eso. Entonces, el gasto cardíaco, como ya vimos, va a ser igual al volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Ahorita vamos a aclarar cada uno de estos términos para que no se confundan y para que les sea más fácil entender, porque como ya les dije, fisiología es más que nada relacionar cada uno de los términos. No es tanto memorizar, sino relacionar. El relacionar te va a permitir que comprendas mejor el tema y te va a permitir recordar mejor. Entonces, ya. ¿Y qué sería el volumen de eyección? El volumen de eyección, como ya lo habíamos mencionado, es el volumen que va a bombear el corazón en cada latido. Y como acá hice en esta imagen, que es de la diapositiva, que es de 70 mililitros por latido aproximadamente. ¿Ya? Igualito sucede con la frecuencia cardíaca, que es de 70 latidos por minuto. Eso creo que sí también lo saben. Bueno, es la cantidad de latidos sobre unidad de tiempo. Entonces, tenemos que hablar también de la precarga, inotropismo y poscarga. Ya aclaramos estos tres términos, que es gasto cardíaco, volumen de eyección y frecuencia cardíaca. Nos faltaría solamente precarga, inotropismo y poscarga. ¿Qué es la precarga? La precarga es la cantidad de sangre que va a llenar al ventrículo. Es por eso que en la anterior diapositiva, cuando les hablé de función cardíaca, hablábamos aproximadamente de diferentes volúmenes y cómo iban relacionados, ¿verdad? Entonces, la precarga es básicamente eso, la cantidad de volumen que va a hacer que se llene el ventrículo. Y en el caso del corazón, es aproximadamente un volumen de 120 mililitros, eso es algo muy importante. Entonces, ahí tenemos que va a estar muy asociado con esa ley de Frank Starling, porque como ustedes saben, esta ley que nos dice que Starling, ¿se acuerdan? Starling es elasticidad, ¿verdad? Entonces, permite que el corazón se adapte a diferentes volúmenes. Entonces, cuando hablamos de la ley de Frank Starling, lo van a relacionar ¿con qué? Con la precarga. Muy bien. Entonces, tenemos otra ley que va contradiciendo prácticamente esto, ¿no? Que es la ley de Laplace, que va relacionada con la poscarga. ¿Y qué es la poscarga? La poscarga va a estar relacionada con quién determine que la sangre salga con alguna resistencia. Entonces, tenemos varios puntos importantes que van a hacer que la sangre salga con esta resistencia. Y tenemos a lo que sería la resistencia periférica que van a generar tanto los vasos de pequeño y mediano calibre, como es de gran calibre, como sería en este caso la aorta,
¿no? Que va a hacer que haya más resistencia a esta sangre, ¿no? Porque el corazón la va a bombear a una determinada presión, pero gracias a esta resistencia que hay en las arterias, en estos vasos, más que nada de grandes, medianos y pequeños calibres, va a generar esta resistencia. Entonces, más que nada de eso va a depender la poscarga. Muy bien, entonces, como yo les había dicho, cuando les hablen de precarga, la ley de Frank-Starling, y cuando les hablen de poscarga, la ley de Laplace, ¿ya? Todo eso ténganlo muy claro porque también es importante. Entonces, básicamente eso, y eso sería todo lo correspondiente a gasto cardíaco y con estas leyes, ¿ya? Entonces hablamos también de trabajo cardíaco, que va a depender tanto de la sístole y diástole, ¿ya? Y aquí hablamos de lo que sería contractibilidad, de la, igualito, ¿no? Inotropismo, poscarga, precarga. Prácticamente todo se deduce de lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Ya les había dicho, poscarga, resistencia vascular, precarga, que es el volumen, ¿no? Volumen de llenado, y básicamente eso. Y la contractibilidad va a ir directamente relacionado con ¿qué? Con el inotropismo, ¿verdad? Ya. Listo. Otro punto importante acá que tenemos es el lucidropismo, que básicamente significa la relajación. ¿Ya? Y esta va a ser prácticamente la capacidad que va a tener el corazón de relajarse. ¿Y qué quiere decir cuando hablamos de una relajación? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Lo que va a pasar es que el calcio debe abandonar tanto a lactina y miocina, porque tú cuando buscas una contracción, lo que buscas es que el calcio se una a lactina y miocina. Pero si hablas de una relajación, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces el calcio debe abandonar tanto lactina y miocina. Entonces el calcio va a tener dos opciones importantes. Una sería regresar al retículo sarcoplásmico, que es su almacenamiento, es el lugar donde se almacena, o otro sería salir de esta celda, ¿no? Entonces, básicamente, eso sería todo con respecto al primer tema. No sé si tienen alguna duda o alguna inquietud para entrar ahora sí a lo que sería presión arterial, ¿no? A ver. Ya, chicos. Entonces, normal pasamos, creo, a presión arterial. Muy bien. Entonces, como ustedes ya habrán escuchado, la presión arterial es prácticamente cómo va a estar relacionado un contenido con un continente, ¿verdad? Cómo se va a ejercer esto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de contenido, en este caso, sería la sangre, y cuando hablamos de continente, ¿quiénes serían? ¿Quiénes contienen a la sangre? Los vasos, ¿verdad? Entonces, la presión arterial va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre sobre estas paredes arteriales. Y esto va a estar relacionado directamente con una ley que se llama la ley de Paul-Seguye. Entonces, esta ley básicamente lo que establece es que el flujo sanguíneo va a ser igual a la presión sobre la resistencia vascular. Y entonces la presión iría directamente relacionada con la resistencia vascular e inversamente relacionada ¿con quién? Con el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, cuando reemplazamos en esta fórmula flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo, ¿se acuerdan a qué era igual? A gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿verdad? Entonces, si lo reemplazamos, vendría a ser que la presión sería igual al gasto cardíaco por esta resistencia vascular periférica. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, también hablamos de algunos mecanismos que se van a relacionar con esta regulación de la presión arterial, porque cuando haya una disminución de la presión, lo que hace el sistema no es quedarse así, sino lo que busca es contrapesarlo, contrarrestarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de diferentes mecanismos que van a estar involucrados en esta regulación de la presión. Y tenemos ahí al sistema nervioso, al sistema renina-angiotensina, al sistema de las cininas y al sistema de péptido natriurético atrial.
Los dos primeros, tanto el sistema nervioso, bueno, la vía simpática, y el sistema renina-angiotensina, se encargan de elevar la presión. Y el sistema de las cininas y el sistema péptido natriurético atrial se encargan de disminuir la presión. Más adelante van a entender un poco más a qué nos referimos con esto básicamente, ¿ya? Y vamos a empezar hablando, primero que nada, del sistema nervioso, ¿ya? Entonces, iniciamos con el sistema nervioso. Ya, como pueden ver en la diapositiva, este sistema, cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos específicamente ¿a quién? Al sistema nervioso vegetativo autonómico, que es el que va a regular la presión bajo la forma de un arco reflejo. ¿Qué quiere decir un arco reflejo? Que va a trabajar o va a regular la presión con sensores, ¿ya? Y esos sensores van a ser los encargados prácticamente de que haya una corrección en la presión arterial. Entonces, cuando hablamos de arco reflejo, tenemos a los varoreceptores, que es un sensor importante, ya que los varoreceptores se encargan de captar este estímulo de la presión y así poder llevar esta información a través de los determinados nervios hacia lo que serían los centros vulvares. Después de que llega a estos centros vulvares, ¿no? Donde llega toda esta información que han captado esos varoreceptores, de repente si la presión está baja o si la presión está elevada, lo que hacen estos centros vulvares es llevar esta información a lo que sería el núcleo del tracto solitario, ¿ya? Este núcleo del tracto solitario es muy importante, ya que, bueno, más adelante lo van a entender un poco mejor, pero este núcleo del tracto solitario es el encargado de generar una respuesta. Y básicamente, ¿qué hace el núcleo del tracto solitario? ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, imaginemos que los varoreceptores captaron una presión bajísima, ¿ya? Bajísima. Lo que hace el núcleo del tracto, bueno, lo que hacen los varoreceptores, sensan esta presión, la llevan a los centros vulvares, ¿no? Le dicen a los centros vulvares que la presión está demasiado baja. Estos centros vulvares agarran y lo llevan hacia el núcleo del tracto solitario. Entonces, este núcleo del tracto solitario, como la presión está baja, lo que hace es activar esta vía simpática. ¿Para qué? Para que se pueda así elevar la presión, ¿ya? ¿Y qué pasaría si sería todo lo contrario? La presión está elevada y lo que va a buscar el sistema, ¿qué es? Disminuir la presión. Entonces, ¿qué va a activar? ¿La vía simpática o la vía parasimpática? La vía parasimpática, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente a lo que nos referimos con este control de la presión arterial. Y ya, eso es básicamente todo y todo referente a lo que sería sistema nervioso. Y entonces los demás puntos es más que nada relacionarlo con todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, ¿dónde se van a encontrar estos varoreceptores, estos sensores que hemos mencionado? ¿Ya? Se van a encontrar aquí, como ustedes lo ven, a nivel del glomus carotidio y en el glomus aórtico. En el glomus carotidio, como dice su nombre, encontramos aquí a los varoreceptores aórticos. Y en el glomus carotidio encontramos a los varoreceptores carotidios. Entonces, estos lo que hacen es sensar esta información y, como ya habíamos dicho, llevar la información a través de los diferentes nervios. Ya, pero ¿qué nervios están involucrados con llevar esta información? Los nervios que están involucrados son tanto el décimo par craneal, que sería el vago, y el noveno par craneal, que sería el glosofaríngeo. Entonces, básicamente eso sería con lo que corresponde a varoreceptores. Ahora sí, entonces hablemos un poco más de este núcleo del tracto solitario, ¿ya? Como ven en esta pequeña imagen de la diapositiva, tenemos diferentes zonas, por así decirlo, del núcleo del tracto solitario, que se van a activar dependiendo si la presión está elevada y si se necesita bajar la presión, o si la presión está demasiado baja y si se necesita elevar la presión, o si, bueno, básicamente lo que tenemos con este núcleo del tracto solitario, si por ejemplo la presión disminuye, lo que hace es activarse el área del rostro ventrolateral, ¿ya? Esto es muy importante, ya que lo que básicamente hace es
activar, por así decirlo, la actividad, bueno, activar el simpático, la vía simpática, y así poder generar que se produzca esta norepinefrina y que por lo tanto se eleve la presión. Entonces, cuando hay una presión baja, lo que buscamos que es activar ¿qué? El área del rostro ventrolateral. Y sucede todo lo contrario cuando por algún motivo la presión sube, ¿verdad? Si la presión sube, lo que se va a activar sería el núcleo ambiguo. Y si se activa el núcleo ambiguo, aquí vamos a tener al centro de la vía parasimpática. Por lo tanto, si se activa la vía parasimpática y también se libera adicionalmente a este lo que sería la acetilcolina, lo que va a hacer que, ¿qué cosa es? Que la presión disminuya. Entonces, básicamente eso es lo referido al núcleo del tracto solitario. Acuérdense bien del área del rostro ventrolateral y el área o núcleo ambiguo, ¿verdad? El núcleo ambiguo relacionado con ¿quién? Con la acetilcolina y el área del rostro ventrolateral relacionada con ¿quién? Con la norepinefrina, ¿verdad? Entonces tenemos dos vías completamente opuestas. Y algo muy importante es que si hablamos si hablamos en términos de potencia, ¿quién va a ser más potente? ¿La vía simpática o la vía parasimpática? La que va a tener mayor potencia es la vía simpática. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, bueno, más adelante lo van a entender un poco mejor, pero cuando hay una activación del sistema renina-angiotensina, lo que hace es degradar a la bradiquinina, que la bradiquinina básicamente es un dilatador. Entonces, ahí se demuestra claramente la potencia que va a tener el simpático sobre el parasimpático, ¿ya? También hablamos de otra área importante, que es el área caudo-ventrolateral. Y lo que hace básicamente esta área es producir el ácido GABA, gamma-aminobutírico, o también conocido como GABA, cuya función también va a ser inhibir al simpático, ¿ya? Porque básicamente lo que busca nuestro sistema es contrapesarlo. Y como ustedes saben, como la potencia del simpático es mucho mayor que el parasimpático, lo que busca prácticamente estas partes del núcleo del tracto solitario es que se puedan contrapesar, por así decirlo. Entonces tenemos dos, tanto el núcleo ambiguo como el área caudo-ventrolateral, que van a estar encargados de inhibir al simpático, ¿ya? Y el otro área del rostro ventrolateral que busca elevar la presión, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, ¿ya? Acuérdense del GABA también, porque más adelante, en el tema 3, claro, en el tema 3 que es el sistema nervioso, todo lo relacionado con el sistema nervioso, lo van a escuchar más y aparte también lo van a escuchar en lo que sería en el curso de farmacología, ¿no? Que se utiliza básicamente para lo que son la potenciación de este GABA, ¿ya? Para evitar justamente lo que son las convulsiones a través de las benzodiazepinas. Entonces, es algo muy importante, ¿ya? Y esto les va a permitir comprender cómo es que básicamente sucede esto. Noelia, buenas tardes. ¿Sí? Dime, te escucho. ¿Cuál era la función de los varoreceptores? Los varoreceptores son los encargados de sensar la presión. Si hay un cambio de presión, bien baja o elevada. Los varoreceptores lo que hacen es detectar esta presión para que así esta información pueda ser dirigida a los centros vulvares. Gracias. Ya, entonces tenemos básicamente eso y ya. Entonces, acuérdense estos dos puntos importantes. Vía simpática eleva la presión y vía parasimpática disminuye la presión, ¿ya? Eso es algo muy importante que les va a servir mucho. Ahora sí, bueno, acá me falta hablar de esto, ¿ya? Entonces hablamos aquí del sistema adrenérgico. Cuando hablamos del sistema adrenérgico nos referimos básicamente al sistema renina-angiotensina, pero no solamente a ellos, sino también básicamente nos referimos a los receptores de tipo beta 1, que se encuentran ¿en dónde?
en el riñón, ¿ya? Pero también en lo que sería en el corazón, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hacen estos receptores beta 1 es mejorar la fuerza contráctil, ¿ya? Y también van a actuar sobre estos receptores alfa 1 que, que están en los vasos y van a generar o van a contribuir a mejorar lo que sería la vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos a mejorar la vasoconstricción, a mejorar la fuerza y todo eso, nos referimos básicamente a la elevación de la presión arterial, ¿verdad? Y ya, básicamente eso sería con el sistema adrenérgico. Ahorita lo van a entender un poco mejor porque vamos a hablar del sistema renina-angiotensina y cómo es que funciona este sistema renina-angiotensina, que es algo muy importante. Este es el sistema adrenérgico, más que nada de los receptores beta 1, varias veces lo han preguntado en exámenes y es un punto muy importante recordarlo. Y ya, entonces hablamos del sistema, de ese sistema renina-angiotensina, que básicamente se le dice que es un control renal de la presión arterial, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de lo que sería cómo la sangre va a ir llegando, como ustedes ven acá, esta pequeña imagen. Ya. La sangre va a ir llegando, ¿verdad? Por la arteriola aferente, va a ir llegando y va a haber un cambio a nivel de estas paredes de la arteria, por así decirlo, van a sufrir una modificación, ¿ya? Y ahí es donde se ocasiona lo que serían estas células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares son importantes, ¿por qué? Porque se encargan de ¿qué? De producir o sintetizar lo que sería la renina, ¿ya? Y la renina, como ustedes saben, ¿a qué contribuye? ¿A qué? A elevar la presión, ¿verdad? Entonces, ya. Entonces, básicamente, eso es un punto muy importante, ¿ya? Entonces, a nivel de la arteriola, tanto aferente y eferente, vemos este inicio del túbulo contorneado distal, que está acá, ¿ya? Y aquí vamos a ver otro elemento importante, que es conocido como la mácula densa, ¿ya? Estas células también van a sufrir una modificación, por así decirlo. Al igual que ocurre en la arteriola aferente, que se modifica y cambia a células juxtaglomerulares para que pueda sintetizar renina, lo mismo sucede en este túbulo contorneado, ¿ya? Lo que pasa es que sufren estas células una modificación, ¿ya? Pero ya no a una célula yuxtaglomerular, sino a una llamada mácula densa. ¿Y por qué es importante esta mácula densa? ¿Por qué? Porque actúa como un sensor de sodio, es decir, podemos decir que actúa como un vasoreceptor, ¿verdad? Porque el vasoreceptor se encarga de detectar, ¿no? De censar alguna información. La mácula densa igualito, se encarga de censar, pero se encarga de censar lo que sería el sodio. ¿Qué es lo que pasaría si ponemos un caso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría si hay una disminución de sodio? ¿Ya? Esta mácula densa va a detectar una menor cantidad de sodio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es decirle prácticamente, por así decirlo, ¿no? A las células yuxtaglomerulares que produzcan renina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para elevar la presión, ¿ya? Entonces, va a suceder, eso sería un ejemplo, ¿no? Pero van a haber tres mecanismos por las cuales esta elevación de presión se va a dar. Una de ellas es que las células yuxtaglomerulares, como ya les había mencionado, cesan esta caída de la presión arterial e inmediatamente se genera la liberación de renina. El otro es dado por la actividad simpática, ¿ya? Dado por la actividad simpática, y acá vemos a las terminaciones nerviosas que está relacionada directamente con esos receptores de tipo beta 1. Y también lo otro es dado por la misma mácula densa, y básicamente eso se da cuando hay una disminución en el contenido de estos túbulos contorneados distales. Entonces, estas células que se modifican van a ser los sensores de sodio, como ya hemos mencionado, y si el sodio disminuye a este nivel, prácticamente podremos decir, como ya habíamos mencionado, que la presión está baja, ¿no? Y tendremos que producir renina. Entonces, a menor cantidad de sodio, si hay una menor cantidad de sodio, quiere decir que hay una menor presión, ¿verdad?
Entonces acuérdense bastante porque lo van a volver a repetir en lo que sería fisiopatología, farmacología, y lo van a ver de nuevo. Así que es un punto muy importante. Y ya básicamente eso. Entonces aquí eso sería todo conforme a este sistema renina-angiotensina. Pero hay otro evento muy importante que realiza esta renina, ya que esta renina después de ser liberada, ¿por quién? ¿Por quién era liberada la renina? Por las células bioxalomerulares, ¿verdad? Entonces esta renina lo que hace es viajar por toda la sangre, bueno, a través de la sangre, y se encuentra con este angiotensinógeno. ¿Quién es el angiotensinógeno? El angiotensinógeno va a ser una proteína que va a ser producida por el hígado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El angiotensinógeno en presencia de la renina se va a transformar ¿en quién? En angiotensina número 1. Y esta viaja por la sangre y se va a encontrar con una enzima muy importante que se llama no lo puedo dibujar bien, que se llama ECA, o también conocida como enzima convertidora de angiotensina. Y esta enzima es la que va a convertir la angiotensina 1 ¿en quién? En angiotensina 2, ¿verdad? Entonces, esta angiotensina 2 va a ser alguien muy importante, ¿ya? Porque básicamente lo que hace es generar que haya esta elevación de presión, aumentar el gasto cardíaco, que también se cierren los vasos generando una vasoconstricción, ¿no? Cuando hablamos de elevar la presión, hablamos de vasoconstricción, hablamos de aumento de gasto de cardíaco, hablamos de un aumento de la resistencia vascular. Y entonces, básicamente eso. Pero, ¿qué es lo que sucede a nivel del riñón? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede a nivel de este riñón? Como ven acá, ¿qué es esa glandulita que aparece ahí? Parece encima, bueno, en la superficie del riñón. Lo que sucede en bueno, se le puede decir en este lugar que se llama suprarrenal, ¿ya? Suprarrenal, vamos a favorecer lo que sería la síntesis de aldosterona. Entonces, esta también va a contribuir lo que sería a la retención de sodio. Entonces, si hay una retención de sodio, ¿a qué nos referimos con una retención de sodio? A un aumento de sodio. Entonces, si hablamos de un aumento de sodio, hablamos de un aumento ¿de quién? De la presión, ¿verdad? Entonces, esta renina junto con esta aldosterona que se encuentra a nivel suprarrenal van a trabajar juntas ¿para qué? Para elevar la presión, ¿verdad? Entonces es por eso que también esta activación o esta elevación de la presión arterial va a ser muy potente. Entonces, básicamente la angiotensina 2 va a ser el que va a determinar este incremento de la presión arterial y se va a ayudar de esta aldosterona. Entonces, acuérdense, aldosterona, norepinefrina, ¿y a quién más mencionamos? ¿Se acuerdan? De acetilcolina, ¿ya? Entonces, acuérdense de estas tres para que la puedan relacionar mejor y no se vayan a confundir, ¿ya? Entonces, ya, básicamente eso. La norepinefrina y la aldosterona, ¿con qué están relacionadas? Con elevar la presión. Y la acetilcolina a disminuirla, ¿verdad? Ya, listo, eso es todo conforme a esta parte de un regulador de la presión arterial. Entonces, aquí hablamos de otros sistemas. Ya hablamos de los sistemas que se encargan de elevar la presión. Ahora hablamos de los sistemas que se encargan básicamente de disminuir esta presión. Entonces tenemos al sistema calicreína-cinina. Y cuando hablamos de este sistema calicreína-cinina, nos referimos básicamente al endotelio, ¿ya? ¿Y dónde se encuentra el endotelio? Bueno, es la pared arterial, ¿verdad? Y es una estructura muy delgada e interna. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Este endotelio va a ser muy importante porque va a estar relacionado con lo que sería la bradicnina. ¿Qué es lo que pasa? La capa media actúa sobre este endotelio y hace así que se produzca esta bradicnina que va a ocasionar una triple respuesta.
que es la síntesis del óxido nítrico, la síntesis del factor hiperpolarizado derivado del endotelio, y también a la síntesis de la prostaciclina. Entonces, ¿cuál es el efecto de la braquinina? Es un vasodilatador, se encarga de disminuir la presión, se encarga de relajar. Entonces, si hablamos de relajación, hablamos de qué? De una caída de la resistencia vascular periférica. Y como ya había mencionado, esta bradiquinina se degrada en presencia de ¿quién? De la ECA, ¿verdad? De la enzima convertidora de angiotensina. Y ya, básicamente eso. Ahora sí entramos en lo que sería el sistema natriurético atrial. ¿Ya? Y aquí básicamente nos referimos a lo que se va a producir a nivel de las aurículas, ¿ya? Y esto básicamente se da cuando tal vez la aurícula o bien el ventrículo, cualquiera de los dos, van a estar congestionados. Entonces, lo que se hace es producir lo que se hace o lo que se ocasiona es una producción de este péptido. Entonces, como su mismo nombre lo dice, va a estar encargado de ¿qué? De la natriuresis. O también relacionado con lo que sería la vasodilatación, inhibición del sistema renina-angiotensina, y es por lo tanto, un vasodilatador, ¿verdad? Y se encarga de inhibir esta actividad simpática. ¿Ya? Entonces, también contribuye a que el riñón elimine agua y sodio, ¿no? ¿Y qué pasa si se elimina agua y sodio del riñón? Se disminuye la congestión, se disminuye la sobrecarga de líquidos y por lo tanto se disminuye ¿qué? La presión. Listo, eso sería todo conforme a los que regulan la presión arterial. Y ahora sí creo que entramos a lo que sería ciclo cardíaco. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí o inquietud? Para seguir avanzando. Voy a dar un descanso de 3 minutos. 13:50 iniciamos de nuevo con ciclo cardíaco. Pueden tomar, no sé, su agua o algo para que sigamos con esta segunda parte, ¿no? Que es ciclo cardíaco y las propiedades electrofisiológicas del corazón. Noelia, disculpa, una consulta. ¿Está activo el chat o no? Ay, no sé, ahorita lo voy a ver, que no me había fijado. Creo que sí. Sí, sí está activado. Ah, qué raro porque no puedo escribir nada, no me sale ni siquiera el chat. ¿No te sale? No, simplemente me salen los participantes y ya nada más. ¿Hay un grupo exactamente porque o solamente es como has mandado el link de la red? Mandé el link, pero también creó un grupo, pero lo que pasa es que, o sea, poco a poco quería que manden solicitud para añadirlos a todos, bueno, así se me sería más fácil también y más rápido, ¿no? Pero creo que ¿Cuál es mejor el los agrego código? uno por uno. Ah, ok, listo. Ok. Sí, mejor los agrego. Hoy día en la tarde voy a tratar de agregarlos a todos de una vez para que les aparezca ahí el grupo, ¿no? De Listo, ok, sería Noelia, gracias. ya.
Ya chicos, entonces, todo claro hasta ahí. Normal, cualquier cosa, pueden, decir. Y, más que nada recuerden eso, ¿no? Vía simpática se encarga de qué, de elevar la presión, vía parasimpática de disminuirla. Acuérdense, de todos esos mecanismos que regulan la presión arterial, ¿no? Los dos últimos, el de las ininas y del péptido natriurético atrial, se encarga de que disminuir la presión, ¿no? Son vasodilatadores, entonces. Y cuando hablamos del sistema renina-angiotensina, se encarga de qué? De elevar la presión. Y sistema nervioso está relacionado con qué? Con dos vías, ¿verdad? Vía simpática, vía parasimpática, y ustedes ya saben el resto. Acuérdense de las leyes, que es muy importante, que siempre hay una que otra pregunta en el examen de estas leyes, más que nada de la Frank Starling. También acuérdense de la función cardíaca, de cómo va a ir relacionada, inotropismo, relacionado directamente con ¿qué? Con contractibilidad. Básicamente eso. Ya, y ahora sí creo que ya entramos a lo que sería la segunda parte, que es ciclo cardíaco. Entonces, cuando hablamos de ciclo cardíaco, nos referimos básicamente al cómo va a realizar el corazón su trabajo, cómo va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo a la arteria, ¿no? Para que pueda bombearse, porque la finalidad, lo que quiere el sistema, es básicamente que la sangre llegue por todo el sistema, ¿verdad? Entonces, hablamos tanto del ventrículo izquierdo como ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a alcanzar una presión de 26 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo derecho es menor que la del ventrículo izquierdo. Lo que pasa es como que en el ventrículo derecho, como solamente bombea la sangre a los pulmones, va a tener una menor resistencia. Pero el ventrículo izquierdo no. Si el ventrículo izquierdo quiere bombear la sangre a todo el resto del cuerpo, exceptuando los pulmones, tiene que tener, ¿qué? Una mayor presión, ¿verdad? Entonces, es por ello que tiene una presión de 120 milímetros de mercurio. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando hablamos de este trabajo del corazón, nos referimos a diferentes fenómenos que van a ocurrir. Tanto los fenómenos eléctricos, que es iniciada por una orden eléctrica que genera este músculo cardíaco, ya sea para que haya una contracción o una relajación. Entonces, también tenemos algunos fenómenos mecánicos, como son los fenómenos de contracción y de relajación que se va a dar a nivel del corazón. También tenemos algunos fenómenos hemodinámicos que se va a dar gracias a la gradiente de presión, y los fenómenos sonoros, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con fenómenos sonoros? Prácticamente a los sonidos que va a generar el corazón, ¿verdad? ¿Y por qué se generan esos sonidos? O sea, lo van a comprender mejor cuando se den cuenta que en el ciclo cardíaco, el cierre de algunas válvulas son las que prácticamente ocasionan estos ruidos. Varias veces han preguntado en los exámenes y como que dice abertura. Ustedes descarten eso porque siempre que haya un fenómeno sonoro, es decir, un ruido, siempre va a haber el cierre de válvulas. Y ahí recién viene la confusión, ¿no? ¿A qué tipo de válvulas? Tal vez válvulas sigmoideas aórticas, solamente las pulmonares, o solamente las aórticas, o las dos, o bien la válvula tricúspide. Ahí recién viene la confusión, ¿verdad? Pero siempre acuérdense que el fenómeno sonoro se da por el cierre de estas válvulas, ¿ya? Entonces, el primer ruido es ocasionado por el cierre de la válvula tricúspide, y el segundo ruido es ocasionado por el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Quiénes son las válvulas sigmoideas? ¿Y quiénes son las válvulas tricúspides? Las válvulas sigmoideas, como ustedes tal vez ya lo vieron en anatomía, tenemos dos, ¿verdad? Las aórticas y las pulmonares, ¿ya? Y las válvulas, la válvula tricúspide, ¿a quiénes tenemos? A la mitral, ¿no? A la mitral, ¿se acuerdan de la mitral y de todo eso? Entonces les va a permitir relacionar un poco mejor. Una de ellas es la mitral. Entonces, no se vayan a confundir. Válvula tricúspide, primer ruido. Válvula tricúspide, primer ruido. Y las válvulas sigmoideas, segundo ruido.
¿ya? Acuérdense eso muy bien y no se vayan a confundir. Si les hablan de mitral, no va a estar en el segundo ruido, sino en el primero, ¿verdad? Entonces, acuérdense más que nada de eso porque hay mucha confusión en ese sentido. Entonces hablemos un poco de la función ventricular. Aquí hablamos de la sístole. ¿En qué consiste la sístole? En despolarización, es decir, ¿en qué? En contracción. ¿En qué consiste la diástole? En una relajación. Y si hay una relajación, ¿qué tiene que haber? Una repolarización. Y todo lo que sucede en el lado derecho va a suceder en el lado izquierdo. Y todo lo que sucede en el lado izquierdo, en el lado derecho. Entonces, para que la sangre pueda moverse, se necesita obviamente lo que ya habíamos mencionado, que es una gradiente de presión. Y ahora sí, comenzamos entonces con el ciclo cardíaco, ¿ya? Entonces, básicamente consiste en cinco fases, ¿ya? Pero obviamente empezamos con la diástole, o también llamada fase de llenado ventricular. ¿Por qué se llama fase de llenado ventricular? ¿Cómo empieza este ciclo? ¿Ya? Imagínense que la sangre está en la aurícula, ¿ya? Lo que pasa es que esta sangre no quiere estar en la aurícula, quiere pasar al ventrículo. Pero, ¿qué es lo que sucede? La presión de la aurícula va a ser mayor en relación al ventrículo para que así pueda pasar al ventrículo, ¿verdad? Entonces, si la presión de la aurícula es mayor en relación a la del ventrículo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quiénes se van a abrir? ¿Las válvulas sigmoideas o las válvulas auriculoventriculares? Las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad? Y ahí se acuerdan de quién? De la mitral. ¿Dónde está la mitral? ¿En el lado derecho o en el lado izquierdo? Si ustedes se acuerdan por anatomía, la mitral es en el lado izquierdo. ¿Y quién está en el lado derecho? Que hasta ahorita no le he mencionado, pero es una válvula auriculoventricular importante. ¿Quién? Es la tricúspide, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber una abertura a estas válvulas auriculoventriculares para que esta sangre que está en la aurícula pueda pasar al ventrículo. ¿Y esta fase cuánto dura? 0.5 segundos, ¿ya? Entonces, eso es todo con respecto a esta fase. La otra fase que tenemos es la fase de contracción isovolumétrica, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Lo que va a pasar aquí es que el corazón va a comenzar a contraerse, ¿ya? Y las paredes del ventrículo van a empezar también a contraerse y por lo tanto va a haber, ¿qué? Un aumento de presión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no va a haber una mayor presión a nivel de la aurícula, sino va a haber una mayor presión ¿en dónde? En el ventrículo. Entonces, la presión del ventrículo va a ser mayor a la presión auricular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínense qué es lo que pasa si la presión del ventrículo aumenta en relación de la presión auricular. La sangre, ¿qué es lo que va a querer? ¿Va a querer avanzar hacia la arteria o va a querer retroceder hacia la aurícula? La sangre va a querer retroceder hacia la aurícula porque se le hace más fácil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a haber un cierre de estas válvulas. ¿Para qué? ¿Para qué va a haber un cierre de estas válvulas? Para que esta sangre no regrese, ¿no? Entonces, ¿qué válvulas se van a cerrar? Las válvulas auriculoventriculares. ¿Quiénes? La mitral, ¿en dónde? En la izquierda. Y la válvula tricúspide, ¿que dónde está? ¿En qué lado? En la derecha. Entonces, este cierre de válvulas auriculoventriculares es lo que genera que ocurra este llamado primer ruido cardíaco, ¿ya? Este es un punto muy importante y de verdad es algo muy resaltante. Y entonces, básicamente eso es el fenómeno más importante que ocurre en esta fase. Entonces, cuando el ventrículo esté lleno, vamos a tener 120 mililitros, ¿ya? Y esta fase aproximadamente, ¿cuánto dura? 0.1 segundos, ¿ya? Listo. La otra fase que tenemos es de sístole, o también llamada fase de eyección. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Ustedes ven la flechita, a ver, ¿qué pueden deducir si ven la flechita? A ver, no sé, voy a preguntar a alguien para que pueda asegurarme que sí me están así como que entendiendo, porque no sé, a ver, participante, a ver,
Ana Elena, ¿estás ahí? ¿Puedes decirme por qué? A ver, ¿qué puedes deducir si ves así como que la sangre está saliendo, bueno, que está saliendo, claro, que está saliendo para la arteria? ¿Qué puedes deducir ahí? Si no, puedes escribir por el chat, si quieres. O no sé. Bueno, ya. A ver, lo que sucede es que la presión dentro del ventrículo logra superar a la presión que hay en las arterias. O sea, es tanta la presión que hay en el ventrículo que logra superar a la presión arterial. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que la presión del ventrículo va a ser mayor ¿a quién? A la presión que va a haber en quién? En las arterias, ¿verdad? Entonces, se van a abrir las válvulas sismoideas tanto aórticas como pulmonares, ¿ya? Se abren, ¿ya? Se abren. Entonces, la sangre pasa por los ventrículos hacia estas arterias y el volumen eyectado va a ser de 70 mililitros. Si yo tengo 120 mililitros en mi ventrículo y eyecto 70, ¿cuánto me va a quedar en el ventrículo? 50, ¿verdad? Entonces, acuérdense de ese volumen residual porque más adelante como que lo vamos a relacionar. Entonces, esta fase de eyección, ¿ya? Esta fase de eyección dura aproximadamente 0.2 segundos, ¿ya? Entonces, eso es todo con respecto a esta fase. Ahora sí entramos a la fase de relajación isovolumétrica. Y eso también es una fase muy importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ventrículo comienza a relajarse. Entonces, si comienza a relajarse, ¿qué quiere decir? Pierde fuerza. Y si pierde fuerza, ¿qué pierde? Presión, ¿verdad? Entonces, si pierde presión este ventrículo, la presión de la arteria, ¿ya? Va a ser mucho mayor a la presión del ventrículo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a abrir, van a seguir abiertos estas válvulas o se van a cerrar? Se van a cerrar, ¿verdad? Porque la presión del ventrículo, o sea, no puede superar a la presión de la arteria. Entonces, estas válvulas se van a cerrar. Entonces, se produce por eso lo que decimos un cierre de las válvulas sismoideas aórticas y pulmonares. Entonces, a eso le llamamos segundo ruido cardíaco. Pero ¿por qué se cierran estas válvulas sismoideas? Como ya les dije, lo que pasa es que la sangre va a tratar de regresar, ¿verdad? La sangre que está en la arteria va a tratar de regresar al ventrículo, entonces eso no puede suceder. Y lo que sucede es, por lo tanto, un cierre de estas válvulas, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocasiona este segundo ruido cardíaco. Entonces, acuérdense bien, primer ruido cardíaco que sucede, el cierre de estas válvulas auriculoventriculares. ¿Quién es? La tricúspide y la mitral. Y en el cierre de las válvulas sismoideas, que está relacionada con el segundo ruido cardíaco, ¿quiénes son estas válvulas sismoideas? La aórtica y la pulmonar. Ya. Entonces, esta aproximadamente dura 0.1 segundos. Bien. Y ahora sí hablamos de la diástole o fase de llenado. Pero ¿cómo es que estas aurículas, ¿no? ¿Cómo es que estas aurículas contienen sangre para que pase recién al ventrículo? O sea, ¿cómo es que sucede este fenómeno? Entonces, como ustedes se acuerdan, ya va a haber un volumen residual, ¿verdad? Que va a quedar en los ventrículos, que es de 50 mililitros aproximadamente, ¿sí? Porque si tenemos 120 y eyectamos 70, nos quedamos con 50. Entonces, si hay un volumen residual, ¿ustedes creen que la presión va a ser cero? Jamás, ¿verdad? Esto jamás va a suceder. Entonces, la presión más o menos siempre va a ser siquiera como mínimo de 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La presión auricular va a ser mayor a la presión ventricular, ¿ya? Y se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y es de ahí de nuevo donde se repite, por así decirlo, todo el ciclo, ¿ya? Entonces, básicamente eso. Eso sería todo lo correspondiente a este ciclo cardíaco. Si tienen alguna duda, normal, la podemos agregar. Y ya. Entonces, básicamente eso.
Entonces, cuando hablamos de la fase de llenado, van a ocurrir, va a constar de 3 momentos diferentes. Uno rápido, donde se va a pasar el 70% del volumen. Uno lento, donde pasa el 10% de volumen. Y la contracción auricular, que es prácticamente para expulsar, bueno, por así decirlo, no, la contracción auricular que va a estar encargada del 20% restante, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo relacionado a la fase de llenado, ¿ya? Acuérdense más que nada de los porcentajes. Y ya, también tenemos la fase de eyección, que va a tener 2 momentos. Una que es la máxima eyección, donde se va a lanzar aproximadamente 1/3 de toda esta cantidad de sangre, y la eyección reducida, donde se va a lanzar estos 2/3 restantes. Entonces, algo muy importante aquí que sucede en lo que sería en la contracción auricular, que es que la aurícula solamente trabaja en esta etapa, ¿ya? Solamente trabaja en esta etapa. ¿Para qué? Para escurrir el 20% de sangre que queda, ¿ya? Y eso es básicamente con respecto a la fase de llenado. Cuando hablamos de fase de llenado nos referimos a la fase de llenado que va a haber ¿en dónde? En el ventrículo, ¿verdad? Y cómo la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Entonces, la contracción auricular, ¿qué es? Es solamente un mecanismo, para decirlo, de emergencia, que solamente lo hace la aurícula para escurrir este 20% restante de volumen. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante y resaltante del ciclo cardíaco. Ya, también hay, bueno, van a ver sus teorías y les van a hablar acerca de la onda P, complejo QRS, onda T, y eso lo vamos a entender preferiblemente en la próxima clase. Ya, y ahora sí hablamos de lo que serían las propiedades electrofisiológicas del corazón, ¿ya? Y el corazón va a tener 5 propiedades electrofisiológicas: la excitabilidad, la refractariedad, el automatismo, el cronotropismo y el dromotropismo. Básicamente este tema, por así decirlo, claro, es una parte de toda la sesión que van a hacer con su docente, es definir cada uno de esos conceptos de excitabilidad, refractividad, automatismo, cronotropismo, dromotropismo, básicamente eso. Y si ustedes han tenido claro los conceptos que ya hemos mencionado anteriormente, se les va a hacer muy fácil relacionarlos, porque como ya les dije, fisiología es más que nada relacionar, ¿ya? No es tanto memorizar, sino relacionar, y eso les va a permitir que se acuerden mejor de este curso, que les va a ser muy, que es muy importante. Aparte también les puede servir, bueno, como ustedes saben, para levantar su promedio, ya que también es un curso que tiene, que es con gran creditaje, ¿no? Que tiene varios, no sé, no me acuerdo muy bien cuántos créditos, 6 creo. Pero es un curso y también importante, porque les va a servir en farmacología, fisiopatología, en clínica también, y acostúmbrense de una vez a estudiar como que una semana antes, porque de verdad les va a servir bastante. Entonces, ya, hablamos primero que nada de potencial de membrana. ¿Qué es potencial de membrana? Ustedes ya lo habrán escuchado en biología, ¿no? El potencial de membrana va a estar relacionado con lo que sería la diferencia de cargas, ¿ya? En el caso de la célula, bueno, acá les puse un cuadrito, ¿no? En el extracelular va a haber más sodio y en el intracelular va a haber más potasio. Entonces, si en el extracelular hay más sodio que en el interior, ¿qué es lo que va a querer este sodio? ¿Ingresar o salir? Ingresar, ¿verdad? Para que pueda contrapesar, porque lo que buscan es alcanzar un equilibrio, pero esto nunca se va a dar debido a la disparidad de las cargas eléctricas, ¿ya? Entonces, acuérdense de estos 2 puntos importantes. Tanto que a nivel extracelular hay más sodio y a nivel intracelular hay más potasio, ¿ya? Entonces, básicamente eso, y también nos hablan aquí de algunas propiedades que va a tener la membrana celular. Como ustedes saben, resistencia, que no permite libre pasaje de los iones; conductancia, que permite conducir los iones a través de ella; y la capacitancia, que
es prácticamente la capacidad que tiene de recibir o liberar estas cargas eléctricas. Entonces aquí también tenemos una imagen, aquí abajito tenemos una imagen de una diapositiva de su clase, y aquí se ve claramente cómo funciona, se podría decir, el potencial de membrana que hay en el cardiomiocito o fibra cardíaca. Y vamos a ver, si comparamos, vamos a ver que a nivel del exterior va a haber cargas positivas, ¿ya? Y al interior va a haber cargas negativas. Y cuando hablamos del exterior de cargas positivas, en relación con el interior, va a haber 90 más milivoltios que adentro. Entonces, básicamente eso, y esto está relacionado directamente con lo que es con lo que sucede, bueno, más adelante lo vamos a aclarar un poco más, pero es muy importante recordar eso, ¿no? Ahora sí, hablamos de excitabilidad. ¿Qué quiere decir excitabilidad? Es la capacidad que van a tener estas células de responder ante ¿qué? Ante los estímulos electroquímicos de suficiente intensidad. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Esto prácticamente lo que ocasiona es la activación de este cardiomiocito. Es decir, ¿qué cosa? Una despolarización. Y si hablamos de una despolarización, ¿de qué hablamos? De una abertura de estos canales de sodio y que así pueda ingresar a la célula, ¿verdad? También hablamos de una repolarización, ¿donde qué? ¿Donde qué sucede? Se van a abrir estos canales de ¿qué? De potasio. Y este sale de la célula. Ahora sí vamos a comprender un poco más por qué es importante esto de más 90 milivoltios, menos 90 milivoltios. Entonces, es aquí donde tengo la imagen de una de las diapositivas de su teoría, que nos va a permitir relacionarlo con esto que hemos mencionado, con el potencial de transmembrana, ¿ya? ¿Y cómo sucede esto, verdad? Como ya les había dicho, al exterior de la célula tenemos una carga positiva y al interior una carga negativa. Acuérdense que en el exterior, a nivel extracelular, hay más sodio y a nivel intracelular más potasio, para que puedan comprender mejor esto. Porque si no tienen, ¿cómo les digo? Muy claro estos puntos importantes, se les va a hacer un poco más complicado entender cómo suceden estas fases, donde se da prácticamente donde comienza, ¿no? Por la despolarización, la repolarización y todo eso. Entonces empezamos. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, al interior de la célula, como ya habíamos mencionado, tenemos 90 milivoltios menos que en el exterior. Entonces, la célula, ¿qué es lo que hace primero? ¿Despolarización o repolarización? Primero lo que hace es la despolarización, ¿verdad? Porque lo que va a querer hacer esto es que se abran los canales de sodio y así el sodio empiece rápidamente a ingresar a la célula, ¿ya? Entonces, hay que recordar que a nivel intracelular, ¿qué hay? ¿Poquito sodio o bastante sodio? ¿Se acuerdan? Hay poquito sodio, ¿verdad? Entonces, lo que quiere es que haya más sodio. Entonces, es por esa la razón de que se van a abrir estos canales de sodio. Y este sodio va a comenzar inmediatamente a ingresar a la célula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La célula se va a hacer más negativa o más positiva. Se va a hacer más positiva. Entonces, de menos 90 milivoltios va a pasar a ¿qué? A menos 80 milivoltios, menos 75 milivoltios, menos 70 milivoltios, así, hasta llegar a menos 25 milivoltios. Y es por eso que a esta fase la llamamos fase cero. ¿Todo claro hasta ahí? Si tienen alguna duda, normal lo volvemos a repetir. Pero la cosa es que esté muy claro, y esto es muy importante porque esto sí viene en los exámenes, así que más que nada comprenderlo bien les sirve bastante para que también lo puedan aplicar más adelante, ¿no? Porque básicamente lo que se trata es de aprender. Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Ya, si no hay dudas, entonces iniciamos con la fase 1, ¿ya? Entonces, como ya hemos mencionado, lo que pasa es que esta célula se hace cada vez más positiva a nivel intracelular, ¿verdad? Entonces, va a haber
una fase, una siguiente fase, ¿ya? Que prácticamente es donde se da la terminación de la despolarización y comienza lo que llamamos la repolarización, ¿ya? ¿En qué consiste la repolarización? Consiste en la abertura de los canales de potasio. Y esta es conocida como ¿qué? Como la fase 1, ¿ya? Y si se abre si se abren estos canales de potasio, ¿el potasio dónde está? ¿Extracelular o intracelular? Intracelular, ¿verdad? Entonces, este potasio es lo que justamente hace que la célula sea negativa a nivel intracelular. Entonces, ¿qué es lo que pasa si sale? Si sale de la célula, ¿qué es lo que pasa? Adentro que habían carguitas negativas, que estaba a menos 25, ¿qué va a pasar? ¿Se va a hacer más positivo o más negativo? ¿Qué dicen ustedes? Se va a hacer más positivo, ¿verdad? Más positivo. Porque si le quitamos el potasio que está adentro, lo que va a pasar a nivel intracelular, como hay cargas negativas, se va a volver más positivo. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que llamamos fase 1. Y es por eso que el potencial va a ir hasta 0 milivoltios. Lo que está en menos 25 milivoltios va a ser ahora más positivo y va a ser 0 milivoltios, ¿ya? Ese es otro muy importante, otra fase muy importante. Ahora sí entramos a la fase 2. ¿Qué sucede en la fase 2? Entonces, cuando estamos en 0 milivoltios, se van a abrir esos canales de calcio y también esos canales de potasio que van a ir saliendo. Entonces, el calcio va a ir entrando y se va a alcanzar un equilibrio que va a describir una meseta, o también conocida como fase 2. Y es por eso que decimos aquí que ingresa el calcio al cardiomocito. Y ya en la fase 3 básicamente lo que ocurre es que los canales de calcio se cierran, ya, pero el potasio va a seguir saliendo. Y la fase 4 finalmente, ¿no? Donde el potencial de acción lo que quiere hacer es regresar a su fase inicial. ¿Y cuál era su fase inicial? Menos 90 milivoltios. ¿Y esto gracias a quién lo va a lograr? ¿Gracias a quién? A la bomba sodio, potasio, ATPase. Y así volver a repetir el ciclo de nuevo, ¿verdad? Entonces, acuérdense muy bien de estas fases, ¿ya? Y más que nada de estas, de todos estos puntitos, de todos estos puntitos de acá, porque eso es muy importante. Y, ya. Ahora sí, hablamos de lo que sería refractariedad. ¿Qué viene a ser la refractariedad? Como ustedes tal vez lo pueden relacionar, es un periodo de descanso, por así decirlo. Un periodo en el que ningún estímulo va a generar un nuevo potencial de acción. Y este va a ser el tiempo de recuperación de la excitabilidad celular. Entonces, vamos a tener el potencial de acción y debemos tener en cuenta dos periodos refractarios, tanto el absoluto como el relativo, ¿no? Entonces, en el absoluto, ¿qué quiere decir con absoluto? Ya, primero que nada, primero eso. Absoluto consiste en que por más que sea un gran estímulo, no se va a responder. El músculo cardíaco, por más que haya un gran estímulo, no va a responder. Entonces eso quiere decir un periodo refractario absoluto. Y esto básicamente, ¿a qué etapas del corazón, o bueno, a qué fases de este ciclo cardíaco corresponde? A lo que sería la fase 0, a la 1, la 2 y una parte de la 3. Esto de refractariedad es muy importante porque lo han preguntado varias veces en los exámenes, así que apréndenselo bastante y también más adelante les va a servir un montón. También tenemos el refractario relativo, que también es otro muy importante, ¿ya? Y tenemos que si hay un nuevo potencial de acción, sí puede, y si es ese estímulo muy potente, sí va a generar este nuevo potencial de acción, ¿ya? A diferencia del absoluto. El absoluto por nada del mundo genera un nuevo potencial de acción. El refractario sí, pero solamente si hay un gran estímulo. Y esto se da generalmente en la parte final de la fase 3. Y es por eso que aquí mayormente esto está relacionado con ¿qué? Con diferentes patologías que van a ver
a nivel del corazón, ¿verdad? Entonces, es algo anómalo. Y ya, básicamente eso. Ahora hablamos de automatismo. ¿Qué quiere decir automatismo? Automatismo va a ser la capacidad que va a tener el corazón de generar sus propios estímulos eléctricos, ¿ya? Y estos estímulos, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser rítmicos, periódicos y regulares. También dentro del automatismo tenemos al sistema eléctrico propio. ¿Y qué es el sistema eléctrico propio del corazón? El sistema nodal, ¿ya? Eso también es algo muy importante. Y bueno, eso básicamente. Y entonces, ahora sí, ahí aquí está. Acá vemos el sistema de conducción cardíaca, ¿ya? El sistema de conducción cardíaco, ¿ya? Aquí vemos al nódulo sinusal, también vemos al nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Que prácticamente este estímulo eléctrico primero se enfatiza en el nódulo sinusal. ¿Qué pasaría si el nódulo sinusal no funciona o algo así? Inmediatamente el que lo reemplazaría sería el nodo aurículo-ventricular. Entonces, ya, tenemos que este sistema de conducción eléctrica primero va al nódulo sinusal, luego al nodo auriculoventricular, luego a la rama derecha anterior, rama derecha posterior y recién al haz de His. Ya, entonces, básicamente eso. Y ya, acá también tenemos cómo va a depender la despolarización de un umbral, ¿no? Para que recién pueda generarse este potencial de acción. Muy bien, entonces otro punto importante acerca de este umbral es una teoría que nos menciona, que es del todo nada, que es donde se debe alcanzar un determinado umbral para que haya una despolarización. Si no se alcanza este umbral, no va a haber una despolarización. Entonces, básicamente eso. También nos hablan de los canales IF. ¿Qué son los canales IF? Son canales especiales que va a tener ¿quién? El nodo sinusal, ¿ya? Que van a permitir que el sodio vaya ingresando de forma pasiva. Y también tenemos estos canales IF en el nodo auriculoventricular, pero van a estar en menor cantidad, ¿ya? Entonces, básicamente eso. También tenemos aquí la frecuencia de descarga, ¿ya? La frecuencia de descarga que va a ofrecer cada uno de estos componentes del sistema eléctrico que va a tener el corazón. Por ejemplo, el nodo sinusal, una frecuencia de 60 o 99 latidos por minuto, el nodo auriculoventricular de 40 a 60 y la fibra ventricular de 20 a 40 latidos por minuto. Y ya, básicamente eso. Ahora hablemos de otro punto importante, que es el cronotropismo, que es como esta frecuencia cardíaca que va a ser consecuencia de este nódulo sinusal, o también llamado marcapaso fisiológico, ¿ya? Eso es algo muy importante, ¿ya? Nódulo sinusal, o también llamado marcapaso fisiológico. Y bueno, básicamente ese es el cronotropismo, ¿no? Es como esta frecuencia cardíaca va a ser consecuencia justamente de este nódulo sinusal. Y esta va a estar determinada ¿por quién? Por la velocidad de la despolarización, que va a tenerse básicamente en la fase 4, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Y aquí hablamos ahora sí del dromotropismo. El dromotropismo viene a ser la conducción que se va a dar del estímulo cardíaco a través del corazón. Y tenemos aquí cómo va a ser, bueno, la capacidad que va a tener cada uno de estos que participan en el sistema de conducción. Y vamos a ver en esta tablita que la que tiene mayor velocidad en este sistema de conducción, ¿quién es? El nódulo sinoauricular. También tenemos aquí al músculo auricular, que es de 0.3, a los tractos auriculares internodales, que es de 1.
Entonces, algo muy importante que deben tener en cuenta es que el nódulo sinoauricular es el más importante, ¿ya? Es el más importante, pero también tenemos la red de Purkinje, ¿no? Que también tiene una velocidad elevada, y junto con el nódulo sinoauricular y también con el Haz de His, ¿ya? Entonces, algo importante es que también se acuerden de estas velocidades que va a tener cada una de esas estructuras, porque también es frecuente, bueno, sí viene también en los exámenes, así que es muy importante. Y aquí tenemos otra imagen del sistema eléctrico del corazón, que básicamente es lo mismo que lo anterior, ¿no? Nos hablan del nódulo sinoatrial, de, ¿cómo se llama? De estas ramificaciones, tanto derechas como izquierdas, y también de este nódulo importante, ¿verdad? Que es el nódulo nódulo auriculoventricular. Y ya eso básicamente es todo. Todo con respecto a la semana 1. Ahorita les voy a enviar ¿dónde está? Ya. La asistencia y para que resuelvan este pasito, que básicamente les va a servir para que practiquen un poco, ¿no? Le voy a enviar aquí por el chat de la conversación, aunque me dijeron que no se podía enviar mensajes, pero no sé. No sé si todos lo pueden ver, ya lo envié. No sé si todos lo pueden ver, pero ¿cómo se llama? Ahí lo resuelven y creo que eso sería todo por esta sesión.